Hola, soy María Belén Aguirre y bueno, esta noche aquí 10 de abril de 2022 en el corazón de Almagro me encuentro con el escritor Eugenio López Arriazu para una entrevista que ha sido largamente postergada y me hago cargo de la responsabilidad, pero finalmente ha llegado el momento y tengo la gran dicha y el honor de entrevistarte. Eugenio, ¿cómo estás? Hola María Belén, bueno, muchas gracias. Nada, el honor es mío, bueno, y gracias por esto que no sé qué saldrá, qué diré, qué me preguntarás. Siempre es una incógnita. Siempre es bucear en la incertidumbre del pensamiento, de por dónde nos llevará. Mira, bueno, le cuento a nuestros oyentes que para quienes no lo conozcan, bueno, invito fervientemente a acercarse a la obra de Eugenio López Arriazu. Eugenio es un escritor que ha buceado y se ha internado y ha navegado y ha experimentado en todos los géneros literarios, en todos, y en todos con el mismo nivel de excelencia y profundidad, en poesía, en narrativa breve, en novela, en obras de teatro, sin contar su trabajo de traductor, sin contar su incansable tarea académica, sus trabajos brillantes en el ámbito del ensayo. Pero hoy quisiera, Eugenio, que nos centráramos por empezar, porque después, como vamos a ir viendo por dónde va la cosa, hace muy poquito publicaste Hombres Subterráneos, una publicación de 2022. Y el año pasado, En el 2019, en el 2019, mejor dicho, Yo Animal. Bueno, estos serían en principio los libros convocantes. Me gustaría mucho que me cuentes cómo seleccionaste para ambos libros, en el caso de Yo Animal, los animales que integran ese universo, y en el caso de Hombres Subterráneos, los personajes ficcionales y reales que también seleccionaste. ¿Cuál fue el criterio? sí, bueno, le cuento un poquito a la gente, sobre todo Yo Animal y Hombres Subterráneos, son dos libros, bueno, Yo Animal salió en el 19, pero a fines del 19, en diciembre, y en realidad fue escrito después de Hombres Subterráneos. Hombres Subterráneos yo lo escribí antes, pero no lo publiqué en su momento, durmió, volví, le hice correcciones, cambié algún poema por otro, había escrito más poemas de los que entraron en la selección, y finalmente lo publiqué ahora en el 22. Los dos poemarios que presenté juntos en el Museo del Libro de la Lengua, que vos me presentaste. Te presentamos junto a Jorge Hermeyer, a quien saludamos desde acá también, con muchísimo cariño. La verdad que es un honor. Ese libro, Yo Animal, es una pieza, debo decir, ambos libros artefactos conceptuales de enorme precisión y belleza. Yo Animal, con ilustraciones, Entonces Eugenio. sí, bueno, Sí, presenté los dos sí. con vos y con Jorge Hartmeyer, y lo que tienen en común estos dos libros es que en ambos libros los poemas son monólogos dramáticos. Sí, sería la nomenclatura más bien técnica, y lo que quiere decir es que hay un yo lírico que no es el mío, que es el que sería como si fuera un personaje. Ahora, la característica de Yo Animal es que los personajes que hablan son todos animales. Y contestando tu pregunta de cómo llegué a seleccionar los animales que seleccioné, debo decir que, bueno, hay dos criterios por ahí básicos y generales que guiaron a dónde ir a buscar, en todo caso. Uno es que todos los animales son latinoamericanos, la mayoría argentinos, y algunos, bueno, por sus hábitats geográficos exceden a la Argentina, pero en ningún momento
hay animales como el león, el elefante, la jirafa, la Nada cebra. exótico, ¿Sí? nada fuera de este ecosistema. Claro, no sé si la palabra es exótico, pero vos fíjate que estos animales que yo mencioné están muy trabajados en la tradición europea, sobre todo, No, por eso te digo, como nada exótico como una jirafa de repente, un claro, son todos elefante. endémicos, ningún animal foráneo en ese sentido, pero además animales que han sido trabajados muy a menudo como fábulas, como personajes que en realidad están encarnando una característica humana. ¿No? Entonces, qué sé yo, el escorpión y la rana. Podrían haber sido animales nuestros, nosotros tenemos escorpión y rana, pero de todas maneras yo quería alejarme de ese tipo de poesía didáctica, de tipo fábula de Esopo, y así como también de las versiones de bestiario medievales. Entonces, los animales que elegí son nuestros, y cuando digo animal, ahí ya entra una variedad de animales. En el libro son 52 poemas, en realidad 51 animales, porque el primero es como introductorio y hablan todos, en el zoológico. Todos los demás poemas son animales que hablan en su estado salvaje, y estos animales incluirían mamíferos, aves, reptiles, anfibios, y insectos y virus. Sí, llama poderosamente la atención eso y resulta desconcertante cuando de repente uno se encuentra con el HIV, ¿no? Bien, sí, decías esto de alejarte de una propuesta didáctica y moralizante como la que podrían sugerir las fábulas de Esopo con sus moralejas al final. Y algo que Jorge Harmeyer decía en la entrevista que me gustó muchísimo, y es cómo dar voz a un animal. Cómo a partir de cierta conjetura imaginar que ese animal, ese bicho, esa bestia, habla. Claro. ¿Cómo lograste crear esas voces? Sí, un poco, por supuesto, uno podría decir, por un lado uno trata de ponerse en el lugar de ese animal. ¿Sí? De cada poema tiene detrás una pequeña investigación sobre los hábitos alimenticios, reproductivos, de vida, lugares en que habitan, costumbres, etología, etc. Entonces, bueno, una investigación de cómo es la vida de ese animal y qué punto de vista podría adoptar ese animal. ¿Sí? Por otro lado, como vos bien decís, el hecho de darle habla a un animal implica humanizarlos de alguna manera. De todas maneras, creo que entre estas dos posiciones, de evitar la cuestión moralista, de utilizar al animal simplemente como una máscara de lo humano, ¿no? La investigación en los afectos y los territorios de los animales para tratar de encontrar otro punto de vista, se genera, espero, esa fue mi ambición, excepto a lo mejor en un par de poemas, un lugar intermedio donde uno podría tratar de ver, bueno, si este animal tuviera a lo mejor el lenguaje, podría surgir tal afecto, tal posición con respecto a la vida, a la muerte, ¿no es cierto? No sería lo mismo un animal predador que un animal herbívoro, etcétera, según los hábitos. Y lo que me interesaba a mí era encontrar esa conjunción en la que de alguna manera, sin ponernos a imitar, y como dice Deleuze, sin ponerse a cuatro patas a imitar a un animal, a un perro, uno puede volverse un poquito perro. Otra característica de estos animales es que no hay animales domésticos, son todos animales salvajes. Y espero realmente, bueno, en todo caso, digamos, uno podría decir, bueno, nunca vas a saber si lograste convertirte en un mosquito o no. Pero yo creo que algo de los mosquitos llevamos todos adentro, y por qué no sacarlo a flor. En todo caso, esa experimentación, esa búsqueda me pareció muy interesante. Claro, en esa mirada holística de tu poesía uno podría pensar que es efectivamente y fractal, esa mirada fractal
que todo potencialmente habita en nosotros, ¿no? Desde un animal mayúsculo, enorme, de porte considerable, hasta un insecto, hasta un virus, un parásito, que también los hay en el libro. Y me quedaba pensando también en esto de, claro, al principio hablabas de alejarte de una propuesta a lo Esopo, pero también de los bestiarios medievales. Y mientras hablabas se me venía a la cabeza el bestiario, el libro de cuentos de Cortázar, en donde no aparece otro animal, aparece un animal puntual que es el tigre, en el cuento que da nombre al libro, un tigre que se desplaza por la casa y del que hay que cuidarse, entonces hay que decirse a través de indicaciones puntuales, bueno, ahora está en la biblioteca, podemos pasar al living con tranquilidad, etc. Y el bestiario aparece como de alguna manera atomizado en lo humano, en la propuesta de Cortázar. Y después pensaba en que, cómo seduce la idea del bestiario a los autores, a los filósofos. Pensaba en uno que es como un filósofo contemporáneo francés, que es Michel Onfray, que escribió un libro muy hermoso que se llama Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar, en donde los animales aparecen para manifestarse como representaciones de lo humano. Y aparece, por ejemplo, el pez masturbador, aparece, por ejemplo, el elefante para representar el estereotipo de la heteronorma, el hombre y la mujer unidos en matrimonio y demás. Y digo, y así nos llegan los animales mediados por esa visión humana. Claro, Y lo tuyo es verdaderamente interesantísimo porque es adoptar un punto de vista animal, de verdad, animal. Claro, yo quería hacer el camino inverso en realidad. Cuando en todos estos casos, estos bestiarios, etcétera, el rey de la selva, o las metáforas cotidianas, ¿no es cierto? Fuerte como un toro, etcétera, utilizamos un animal como para hablar de un atributo. O pícaro como un zorro. Pícaro como un zorro, que lo que hace es objetivarnos, vernos un poquito de afuera, pero todo el tiempo estamos hablando de nosotros. Bueno, de nosotros decir, sí, y atribuyéndole al animal una característica humana. Yo quería ver qué animales seguimos teniendo adentro. Ok, bueno, quiero contarles a nuestros oyentes cosas del orden de lo prosaico. Acaban de cortar la luz, deben ser alrededor de las 10 de la noche, no sé qué hora es, pero estamos iluminados por la luz de la grabadora, así continuará la entrevista. Y así, y ahora volvió. Y volvió la luz. Y volvió la luz. Seguí, por favor, Eugenio. Sí, me hizo acordar, bueno, la oscuridad, uno de los poemas, por ejemplo, son las luciérnagas. ¿Sí? Algunos de los poemas tienen ciertas intertextualidades. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con el cuatí, que es un cuento de Horacio Quiroga. En el caso de las luciérnagas, una experiencia basada en una experiencia mía. A mí siempre me gustaron muchísimo los animales. Casi todos estos animales son animales que yo admiro, que me gustan. Yo coleccionaba insectos de chico y en el caso de las luciérnagas son... con mi hermano una vez juntamos un frasco de luciérnagas, entonces cuando llegaba la noche estábamos en el campo, apagábamos las luces antes de dormir, abríamos el frasco y las luciérnagas empezaban a salir del frasco y a trepar por la pared y a expandirse, eran muchas, entonces hasta que llegaban al techo y el cuarto se convertía en una cosa parpadeante y luminosa de luciérnagas. No sé, bueno,
Quería decir que hay un animal particular, además, en Yo Animal, que es el hombre. El hombre. El hombre está incluido dentro de la serie de animales y la que habla es una niña, además. Es una niña. Bueno, Borges decía que los niños eran animales de la infancia y cuando se le preguntaba acerca de su deseo de ser padre, si alguna vez lo tuvo, él dice, sí, a mí me hubiese gustado tener un hijo de 10 años, porque consideraba que para atrás esos críos eran pequeñas bestias. Claro, Siempre claro. me quedó esto de ¿no? Los animales de la infancia, que quiero tener un hijo de 10 años. Y vos me preguntabas además en conjunción con el otro libro, con el que salió posteriormente, Hombres Subterráneos, y el factor común que hay entre esos dos libros, además de la cuestión formal de los monólogos, es, me parece, cierta búsqueda de lo humano. Entonces, temáticamente lo que estos libros están explorando es algo del orden de, bueno, ¿qué es ser humano? ¿Quiénes somos en tanto humanos? Exacto, y mira, buscar lo humano en lo animal, qué interesante paradoja, ¿no? Pero no, esa paradoja se disuelve si pensamos, como decía al principio, fractalmente, holísticamente, y nosotros como conformados por todos ellos. Mientras hablamos siguen como apareciéndome imágenes en la cabeza que quisiera contarte, porque uno piensa en la animalidad también como un devenir y se vuelve inexorable este pensamiento, sobre todo si uno recuerda la metamorfosis de Kafka, ¿no? Ese devenir insecto, una buena mañana, Gregor Samsa, y que nadie pueda escuchar su voz de insecto metálico. Entonces, que a mí siempre me llamó la atención poderosamente esa novela y esa reducción a insecto, pero como una degradación de lo humano, ¿no? Volverse insecto, volverse nimio, chiquitito, imperceptible, hasta que la hermana del protagonista, que es la que le provee el alimento, le provee primero alimento digno, llamémosle así, platos elaborados, lo que la familia come, hasta que descubre que ese insecto, quizá para ese insecto mejor banquete sería comer las sobras de la cena o del almuerzo. Pero insisto, lo animal como una puerta para llegar a lo humano. Sí, en el caso de Gregorio Samsa, la nimiedad tiene que ver con esta apreciación de la cucaracha como algo chiquito, pero él es esa mezcla, porque en realidad él se convierte con un cuerpo grande en cucaracha, no puede darse vuelta en la cama, porque tiene un cuerpo gigante de cucaracha, una cucaracha no tendría problemas en darse vuelta, y recuerdo, no sé si recordás, hay un momento en el cuento que le tiran una fruta, no sé qué, le queda incrustada en el caparazón. Sí, es una cucaracha gigante. Que por otro lado, en ningún momento dicen que es una cucaracha. No, es un insecto, de claro, hecho sí, efectivamente está en uno de descrito los en esos ensayos términos y da toda la impresión. Pero lo que yo pensaba en ese cuento y en otros relatos es como el procedimiento siguiente, ¿no es cierto? Si yo digo, bueno, este Samsa, este Gregorio, este ser humano, ya es una cucaracha. Ha sido reducido. Ya venía eso. siendo reducido, Claro. por el mundo Entonces, laboral, bueno, por la indiferencia familiar. Entonces, hagamos la metáfora literal. Insectos, sí. La metáfora, ¿sí? Sos una cucaracha que se convierta literalmente en un hecho. Y es un procedimiento, bueno, poético, literario. Lo mismo hace Swift cuando llega al país de los caballos. Dice, el hombre se cree racional, un caballo es más racional que el hombre. Listo. Ahí los caballos son los que mandan y tienen la razón. Claro. A mí me parece que bueno, son usos sí, metafóricos, etcétera, que iluminan cierta parte y cierta posibilidad de devenir. En Yo Animal, yo
trato de no pensar la animalidad como una reducción. Al contrario, me interesa el movimiento inverso. A mí me parece que sacar lo animal de adentro Sí. es acrecentar nuestras posibilidades humanas. Y reprimir lo animal no me parece que esté bueno. Hay que hacerlo conjugar, digamos, con el animal que somos. El problema del ser humano es que nosotros estamos hablando de los animales todo el tiempo como si no lo fuéramos. Es un contrasentido, es ridículo. ¿Cómo podemos hablar de los animales sin incluirnos? Somos animales. Así ¿Sí? es. Y ese hecho es el que trato de recuperar y que no se olvide en Yo Animal. Sí, sí. Pero vos sabés, porque siento que una de las cosas más lindas que tiene la literatura, al menos para mí como fenómeno, es la apropiación que cada quien hace de ella, de la literatura, y a través de ese mecanismo que es la memoria que a mí más me gusta, la memoria analógica, la que no reproduce con esa fidelidad HD un recuerdo, sino a grandes granos, como diría un fotógrafo. Vos sabés que yo a esa cucaracha, que no es cucaracha, ese insecto, que inclusive recuerdo que Vladimir Nabokov en un ensayo trata de dilucidar qué insecto es ese en el que se convierte Gregor Samsa y lo dibuja inclusive. Yo recuerdo la pequeñez, o sea, el insecto me remite y después pensaba en ese momento en el que el insecto se abraza con las patas a una fotografía de su hermana, cosa que habilitó que algunos hicieran una lectura de una potencial relación incestuosa entre los hermanos desde un nivel más sublimado, no necesariamente real, pero que reducido a insecto podía írsele de cuerpo completo a su hermana en la foto. No sé, hay cosas del mundo de lo animal y de este buceo que se ha hecho a lo largo de la literatura con los animales que me inquieta mucho. Perdón si estoy monotemática, pero es que verdaderamente es muy bueno que hayas escrito ese libro que desde el título asume la animalidad. Bueno, le cuento a la gente, para quien esté interesado y quiera, hay un cortometraje experimental que se titula Animanidades. El título se te ocurrió a vos. Este es un cortometraje que hicimos junto al poeta Andrés Kirchner y se muestran fragmentos de voz registrados contra una pared color terracota y la fragmentación de tu cuerpo podía permitirnos jugar con esta idea de vos como un animal. Sí, bueno, yo quiero decirles, antes que nada, que ese video es maravilloso, que el trabajo que hicieron María Belén y Andrés Kirchner es inmenso. Es un video relativamente corto, 5 minutos, pero con un trabajo intenso, les llevó días, yo fui testigo. Yo aparezco en parte, sí, fragmentariamente, pero hay una historia y hay un trabajo además con las ilustraciones del libro Yo Animal, que están a cargo de Juan Manuel Galvis Zúñiga, que son, sí, bellísimas y están muy bien utilizadas, junto con también un intertexto de una película que no quiero mencionar porque no quiero decir todos los elementos del video, que pueden encontrarlos tanto en la poemateca de Andrés Kirchner y María Belén, como en el sitio Insaciables de mi canal de YouTube. En ambos lugares está colgado el video, traten de buscarlos, lo recomiendo. Quería decirte, volviendo a Hombres Subterráneos, pero como lazo y
y esta cuestión de lo humano, que aparece el tema de los animales en Hombres Subterráneos. Si bien ahora los monólogos son de hombres. Entonces, por ejemplo, hay uno de Meyerhold, que, bueno, él dice claramente, y esto está sacado, yo lo transpuse con una traducción propia del ruso al español, a una forma poética, porque estas fueron clases orales que él daba de teatro en 1918-1919, en plena Revolución Rusa. Él adhiere a la Revolución Rusa y le dice a los actores, Meyerhold, discípulo de Stanislavski, creador de la técnica de la biomecánica, liberémonos como las fieras, resistamos como las fieras, seamos como las fieras han sido y siguen siendo difamadas. Y ese espíritu de Meyerhold creo que atraviesa. Porque yo, bueno, amo los animales, siempre me gustaron todos. Yo tuve arañas pollito, las criaba, tuve una araña pollito que se llamaba Popotito, la tuve durante 15 años. Sí. Yo me encargaba de alimentarla, cazarle animales vivos, insectos, y dárselos, porque pobrecitas si no los comía, necesitan ver algo en movimiento para atraparlo. Y bueno, para mí, bueno, siempre fue un placer, siempre me pareció que era el ciclo de la vida, con la vida y la muerte, que así hay que aceptarlo. Y Hombres Subterráneos, te respondo a la primera pregunta, decimos, ¿qué criterio para seleccionar los hombres? ¿Cuáles son los hombres subterráneos que aparecen ahí? Perdón, sí. es que, de tu poema sobre Meyerhold, quiero rescatar ese momento en el que el poema dice, bueno, no me lo sé de memoria, pero olviden que son hombres, salten como tigres. Exactamente así, dice sí. Me lo aprendí bien. Otelo se arroja sobre Yago. Olviden que son hombres, salten como tigres. Así es. Salten como tigres. El hombre ha olvidado Mirá su qué ritmo. marcación actoral, y a nuestros oyentes les cuento que Eugenio además es actor. Entonces, bueno, fue muy lindo trabajar con él en este video del que hablábamos, Animanidades, porque bueno, hay en él esta ductilidad también que le permite actuar, interpretar sus textos, que es un plus que pudimos presenciar los que tuvimos la dicha de estar en el Museo del Libro y de la Lengua el día, ¿cuál fue el día de tu presentación? Día 23 de marzo, claro, al día siguiente se conmemoraba el golpe. Sí, le hicimos un homenaje a las madres, las abuelas, los hijos y los desaparecidos. Con la participación de Juan Rosasco, a quien le enviamos un enorme saludo en esta entrevista. Y también de Martín Di Benedetto. Y Martín Di Benedetto también, que nos acompañó. Que le mandamos también un gran abrazo. Gran abrazo para Martín, con 2 canciones bellísimas que cantó. Y Hombres Subterráneos, bueno, tiene este leitmotiv, si se quiere, de la subterraneidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llegué a esos hombres subterráneos? Brevemente una descripción de cómo está repartido el libro. Básicamente tenemos 10 poemas en los que hablan son personajes de ficción. Están tomados, por ejemplo, el protagonista de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, Gulliver de Swift, Caliban de Shakespeare, Erdosain de Roberto Arlt, Funes, el memorioso de Borges, pero no cualquier Funes, señores. Es un lisiado que es capaz de experimentar el éxtasis maravilloso del deseo sexual. O sea, es increíble porque el enfoque es, por lo general, muy diferente de lo que uno puede esperar. Entonces, de Ireneo Funes, tullido en esa cama, desde donde recuerda absolutamente todo, pero manifestando con su cuerpo su deseo, su erección. Sí, eso que señalás efectivamente está a propósito, porque de alguna manera bueno, a mí el tema del erotismo y de la sexualidad es un tema que trabajo literariamente repetidas veces, me atrae, me gusta explorarlo en la literatura, y siempre un poco me pareció demasiado casto el universo borgiano. Entonces me parecía que, bueno, si yo le doy voz a Funes y se lo despego a Borges, bueno, reconocerle que ese hombre tenía una sexualidad que Borges
castró en su poema. O que su mamá castró, vaya a saber. Sí, obviamente no existía, ¿no es cierto? Es un personaje de ficción. Sí. El germen, digamos, de estos primeros 10 poemas, después cambia un poquito la idea, es no solamente buscar elementos que pueden ser subterráneos, y después en todo caso hablamos sobre cómo definir, pensar las modulaciones de esto, sino el hecho de que estoy tomando personajes de la literatura y que yo les dé un monólogo breve, si pensamos un monólogo que puede ser una página y media, 2 páginas, comparado con lo que es una novela, ¿sí? Es seleccionar partes de la novela, agregar cosas mías de cohesión y también de giros y de interpretaciones, y hacer que el monólogo del personaje funcione como una crítica de alguna manera a ese texto literario, ya sea para cambiarle un sentido, para subvertirlo, para que el personaje se rebele contra el autor, como sería el caso de Funes, otras veces para poner en un primer plano algo que la novela a lo mejor esconde, pero que para mí es una clave interpretativa. Así es. Y que nos permite leer, como sería el caso de Robinson Crusoe, por ejemplo, que hay una parte de la novela que yo tomo como central en el poema, que es para mí siempre, no sé, la clave de lectura de esa novela. Robinson Crusoe, recuerdan, la historia pasa 20 años en una isla desierta. Y ya había pasado varios años sin ver a nadie, ningún ser humano. Él se creía el rey de la isla, con su loro y sus gatos que eran sus súbditos. Y un día ve una huella de un pie humano en la playa. Y uno diría, hace años que estás solo, Robinson. Emocionaste, hay humanos cerca. A lo mejor podés conversar con alguien. ¿Y cuál es la reacción de Robinson? El horror, el terror, se asusta. Se asusta, sale corriendo, despavorido, no sabe qué hacer ante la presencia de un humano. Bueno, eso es algo subterráneo. ¿Sí? En el caso de Funes, lo subterráneo es este deseo que estaba reprimido y que aflora en su memoria, en forma entrecortada, ¿no es cierto? Porque el Funes mío, como el de Borges, está avasallado por los recuerdos al punto de que casi no puede pensar. Pero aún así, efectivamente, el por deseo, cuanto no puede crear un el deseo le pensamiento aflora abstracto. por donde puede, en esos resquicios de memoria aflora el deseo. Y la memoria de un acto sexual fragmentado, ¿no? Los 15 poemas del medio... Perdón, sí. porque ese poema merece una conversación tan detallada, porque es genial. Cuando puedan, léanlo. Hay una parte en donde, apelando también a ese gesto borgiano que él llama la conglobación o la enumeración típica del Aleph, tú, Irineo, en la operación de recordar, también crea su Aleph y empieza a nombrar, a enumerar, y entre tantas cosas a nombrar a la amada, a esa amada que evoca en el acto sexual. Es impactante que hayas hecho eso con ese cuento precisamente, y no con otro en el que hay una atmósfera erótica, Ulrica, que de hecho a mí me causaba mucha gracia cuando después de muerto Borges, todas las mujeres se atribuían ser la Ulrica de Borges, de ese cuento, el personaje, ¿no? Porque si hay un cuento de atmósfera erótica en su creación, está eso. Después, bueno, está la cuestión de la intrusa, pero ya la mujer ahí, objeto de deseo. Pero vos lo tomaste a este tema, que es ciertamente quizá el máximo alter ego o representante simbólico y metafórico de Borges en su obra. Un discapacitado como él. Sí. Porque a veces uno en esta tarea de pensar a Borges se olvida de eso, que era un discapacitado. Y que nosotros mismos como sociedad, a la hora de pensar la discapacidad, castramos.
nosotros mismos les imponemos una santidad y una castración y cortamos toda posibilidad de deseo. Sí, bueno, eso es permanente, no solamente con los discapacitados, ellos pobrecitos tienen menos estrategias para Pero rebelarse. sobre todo en ellos. Tienen menos estrategias para rebelarse, pero se castra o se desexualiza, al menos en el imaginario, a la niñez, a la vejez, a la cotidianeidad, ¿no es cierto?, de la existencia, como si el mundo no estuviera permanentemente con efluvios eróticos y miradas y seducciones, y donde la libido a veces explica mucho más que las racionalizaciones aparentes en las relaciones humanas. Sí, y hablando de eso, cuando vos decís, y cuando decíamos al principio, cuando te presentaba y hablaba de cómo navegas con tanta fluidez en distintos géneros literarios y cómo la ficción te permite realizar una operación de crítica literaria a través de un discurso que subvierte el discurso original, el que propone el autor. Ahí me fascina también ese trabajo de cruce entre el ensayo y algo de lo que venimos hablando mucho nosotros, no en esta entrevista, sino fuera, de ese aspecto documental que nos ofrece la literatura como posibilidad. No estamos hablando, señores, necesariamente de no ficción, no estamos hablando de Truman Capote, no estamos hablando de Rodolfo Walsh, estamos hablando de la literatura que abreva de una investigación y ahí mismo ya empieza a hermanar o a hibridar el aspecto documental con el aspecto ficcional. Creo que ese es uno de los grandes méritos entre los tantos que tienen estos dos poemarios tuyos. Esa investigación, la investigación para llegar a construir esos personajes. Sí, bueno, es algo que no siempre, digamos, hay géneros que he explorado que no requieren esto, pero este tipo puntualmente estos dos libros. Sí, estos dos libros, La Revuelta también, tienen mucha investigación sobre posibilidades tecnológicas. La Revuelta es un poemario en el que abundan también los monólogos dramáticos, más algunas especies de romances, digamos, que tienen el valor de mostrar leyendas que circularían en este momento futurista y como todo lugar distópico en el borde de la ciencia ficción o basado en ciertos procedimientos de ciencia ficción, requieren una investigación en las tecnologías y las proyecciones de guerra, de genética, en las que podría evolucionar el mundo dadas las condiciones actuales si se mantuvieran más o menos los parámetros actuales. La realidad siempre nos sorprende con cosas nuevas que no podíamos tener en cuenta, pero bueno, por eso la ciencia ficción muchas veces caduca. La Revuelta tiene este trabajo de investigación también y también es un texto latinoamericano porque es una distopía que sucede en Latinoamérica. Sí. Un libro del año 2017, 15. Sí. Bien. Y hablando de esta cuestión de la posibilidad de hacer una crítica literaria en el corazón mismo de la ficción, yo pensaba en ese polémico díptico que hay adentro de Hombres Subterráneos, en donde habla un personaje que vos rotulás de terciario de los 120 días en Sodoma, del Marqués de Sade, y ahí aparece un tema bastante controvertido, que es el tema de la pedofilia. Durante la presentación, para quienes no tuvieron la posibilidad de estar en el Museo del Libro y de la Lengua, quiero contarles que se armó una apuesta muy linda de ideas en donde empezábamos a pensar los tres, a tres cabezas, con Eugenio, con Jorge Hartmeyer, sobre la cuestión de la diferencia entre la apología y el alegato.
y decíamos que en tu propuesta de este personaje, por favor, que me gustaría que nos cuentes un poco ese poema, el poema del cura pedófilo. ¿Podrías contarle a la gente de qué trata de ese poema? Sí, bueno, en Hombres Subterráneos también son todos monólogos, como decía. Entonces, el personaje de ficción, en este caso, es un personaje del Marqués de Sade. Y yo reescribo en forma poética, la novela del Marqués es en prosa. Escribo en forma poética, en realidad este poema tiene la forma de un soneto, que traté de disimular, pues aparte no es un soneto tradicional, es un soneto inglés con rimas asonantes, etc. No parece un soneto, pero es muy, muy conciso y reproduce una escena de abuso sexual por parte de un cura hacia una niña de 7 años, el cura más de 50 años. Es muy breve, como podrán imaginar, un soneto se limita a 14 líneas y está el discurso de él solamente dirigiéndose a la niña en el transcurso del abuso. Claro, dándole indicaciones puntuales horrorosas acerca de, bueno, hace tal cosa, hace tal otra, ustedes se imaginarán. Pero en el contrapunto de este monólogo aparece otro monólogo. ¿Nos podrías contar? Sí, el otro monólogo está en la tercera sección del libro, donde serían personas históricas. Acá hay un juego ahí entre la autobiografía y la autoficción, porque está basado en una novela, en realidad, de Maya Angelou, donde ella cuenta un abuso que sufrió de niña. Al menos el protagonista de la novela. Yo lo puse ahí en el lugar de lo real, y el contrapunto estaría dado porque la voz, en este caso, es la voz de la víctima del abuso, no la voz del victimario, ¿no? Como es en el Marqués de Sade. Había surgido una charla así, como vos decís, muy linda, y apareció el tema de los monstruos, y se quedó durante un rato largo. Apareció también por uno de los poemas, que es Eva Hitler, entre estos poemas de personajes reales. Eva Hitler, que se casa con Hitler, antes era Eva Braun, el día de su suicidio, el día anterior, y se suicidan juntos cuando pierden la guerra. Y yo decía, y lo repito acá, primero que yo no creo en los monstruos, ¿sí? Y si yo, por una cuestión de ser políticamente correcto o miedo a que alguien me venga a decir esa máscara sos vos, o esto es una apología, etc., y se confundiera autor con personaje, dejara de lado esas construcciones para visibilizarlas, ponerlas ahí sobre el tapete y que puedan ser reflexionadas y asimiladas a través de un texto literario, que es una gran mediación, yo mismo estaría creando monstruos. Y además, algo que sería imperdonable en un libro como este, que trata de incorporar diferentes aspectos de la subterraneidad, y yo me pregunto, ¿qué más subterráneo dentro de nuestra sociedad que la pedofilia, los abusos sexuales de diferentes tipos? Entonces, sería una figura que no puede no estar. Bueno, la apuesta fue que el lector vea qué hace con eso. Así es. Y lo que se me quedó en el tintero en aquella oportunidad en el museo fue hablar sobre algo que a mí me gusta muchísimo, y es Gombrowicz y Ferdi Durke. Si los hay, el mejor y por lejos tratado sobre las formas. Hay quienes hablan de Ferdi Durke como una novela sobre la inmadurez, el Claro. gran tratado sobre la inmadurez. A mí me gusta pensarla más desde el punto de vista de las formas, y hay una parte en donde Gombrowicz, en uno hay dos relatos que están insertos en la novela que rompen absolutamente la trama, la interrumpen, que es Philipfor forrado de niño y Philimore forrado de niño. Y en uno de estos dos relatos, ahora no recuerdo puntualmente cuál, si Philipfor o Philimore, hay una parte en donde
Gombrowicz, también haciendo uso de la ficción para poder exponer un pensamiento ensayístico, desarrolla su idea del no podermiento. Y él dice que una de las grandes impotencias de lo humano es que no puede escapar a la simetría. Entonces, el no poder escapar de la simetría. Y yo pensaba en este díptico tuyo que está ahí en el libro, en Hombres Subterráneos, pensaba que ahí la simetría permitía, funcionaba como las dos campanas sobre un mismo hecho aberrante, el abuso de menores. Y ahí decía, bueno, pero mira, Vitol, fíjate, a veces la simetría puede aparecer para compensar. Sí, Pensaba en eso. Está muy, muy lindo lo que decís, y yo, bueno, coincido con Gombrowicz y coincido con vos, en realidad, con los dos, porque haría esta apreciación sobre el valor, en todo caso, de la simetría. Digamos. Coincido con Gombrowicz cuando se trata de reducir toda la simetría y que el mundo aparezca como binario, blanco, negro, etc. Entonces ahí ya dejamos de pensar. Sí. Acá estos dos poemas, sí, son un díptico, pero los tiene que encontrar el lector, porque están muy lejos en el libro, en realidad, uno del otro. No está el alivio inmediatamente, bueno, sí, acá, qué suerte, me puso también a la víctima en el poema siguiente. No, tienen que llegar, tienen que atravesar por lo menos 20 poemas para encontrarlo, tienen que hacer ustedes como lectores esa construcción. Y además, como decía antes, son textos que tienen muchas mediaciones. Entonces esa oposición simétrica que existe y que es un punto de partida está problematizada, no es un caso el del pedófilo tomado de un diario, ni de una entrevista a nadie, ni de una visita a la cárcel o a una víctima. Es un texto literario. ¿Sí? Entonces son textos literarios, un texto literario que fue escrito además a fines del siglo XVIII, y que hasta el día de hoy uno lo puede sacar de cualquier librería, que circula, que está al alcance de cualquiera, de un niño, de cualquier biblioteca, etc. Es decir, es parte de nuestra sociedad, no solamente de la subterránea, prohibida, de la que no se puede hablar, de la monstruo, es las bellas artes. Por más mal catalogado que esté el Marqués de Sade, todas sus obras están disponibles para quien quiera leerlas. Y esa circulación y esa autorización de que circulen estos textos y que al mismo tiempo produzcan un rechazo me parecía muy interesante, y creo que destruyen lo binario y hacen todo un poquito más complejo y nos obligan a pensar. Así es, claro, porque en ese sentido es que decía, ese díptico no funciona como el blanco y negro, sino como las campanas acerca de un mismo fenómeno. Y hace rato hablaba sobre los monstruos, yo me quedé pensando en Goya, en Los sueños de la razón, producen monstruos. Y pensaba, bueno, en eso me quedé como tildada, en cómo los sueños de la razón producen monstruos. Mira, hay uno de los poemas justamente de Hombres Subterráneos, en la parte de personajes literarios, es el Morlock. Sí, termina de hecho así, que con termina, esa frase termina con una alusión a Goya reversionada, porque el Morlock es un habitante del inframundo, es un ser subterráneo, les cuento, es un personaje de la novela de Wells, La máquina del tiempo, en un futuro lejanísimo, donde ya ha desaparecido nuestra civilización, parte de la humanidad, que debido a las guerras debió refugiarse en cavernas, ha mutado y se ha adaptado a vivir en la oscuridad, pero son inteligentes y se alimentan de la otra mitad de la humanidad, que viven despreocupadamente como si fuera un lugar idílico y pastoral, y son bellísimos a la luz del día. Los alimentan, les llevan comida, etc., y cada tanto salen y los cazan porque son antropófagos. Estos Morlocks, me interesaba a mí ese punto de vista de la oscuridad, y bueno, el poema termina precisamente reversionando esa frase, porque el Morlock dice los sueños de la luz, ¿no?
producen monstruos. Que sería más o menos lo mismo con el iluminismo y la razón. Por ejemplo, estaba pensando en, Sí, en sí. el iluminismo francés y esa idea de la progresión ilimitada, inexorable, que inexorablemente nos conducirá a lo mejor. Y después, mientras hablabas, me quedé pensando en esto de que el díptico está separado, el díptico del personaje terciario en la novela de del Marqués de Sade y el del otro poema, están muy distanciados en el espacio del libro para que el lector saque sus propias conclusiones llegado el momento. Y ahí me quedé pensando en algo de lo que hablabas hace unos días a propósito de la poeta polaca Wisława Szymborska y la desconfianza como una poética, se podría decir, la poética de la desconfianza. Y pensaba en ese espacio-tiempo que va del primer poema, el de la niña vejada, al poema de la víctima de abuso, y ahí siento ese periodo, ese lapso de tiempo gráfico como un espacio para que se despliegue la poética de la desconfianza. ¿Acerca de quién? Acerca del autor. Ya no ellos, digo vos. Es decir, el lector planteándose, pero ¿quién es este Eugenio López Arriazu? ¿Y qué piensa? ¿Y qué postula? ¿Y qué embandera? Pero pensaba en esto, así como la imagen tiempo y la imagen movimiento en Deleuze, ¿no? Ese lapso de páginas son el lapso de la duda. Sí, sí, es muy interesante esa lectura. Y lo que transcurre en el medio, además de algunos poemas de los personajes literarios y de otros poemas de personajes reales, es un intermedio de 15 poemas que tiene que ver con la temática de los pueblos originarios y que es tal vez la zona del poemario más política. Más política porque se va a pensar, a pasar a verso las cartas de Calfucurá, el Facundo de Sarmiento, las cartas de Mitre, de Urquiza, a Calfucurá, y otros poemas como Micaela Bastidas, que tienen que ver con las rebeliones de los pueblos originarios, con los roles centrales de las mujeres, lideresas de todas esas rebeliones. Y creo que hay algo de lo político, ¿no? De lo político que atraviesa el poemario que debe ser tenido en cuenta para poder responder cómo llegamos de un poema al otro en ese lapso de espacio que vos mencionás, por un lado. Y con respecto a mí, no les voy a decir, porque en realidad yo lo que trato de evitar todo el tiempo en mi literatura es una posición didáctica clara, no, bueno, pienso esto y así es, porque la función para mí de la literatura es producir pensamiento, es problematizar, no puedo llegar a un final feliz donde, bueno, claro, vieron, era como yo decía. Eso corre por cuenta del lector. ¿Qué pienso en última instancia? Se puede, obviamente, siempre hilar como hacemos cuando leemos literatura, pero no va a estar expresado en un sintagma, en una oración, en una frase clara en ninguno de los libros. Bien. Bueno, hacías referencia a las liderazas, las líderes de las grandes revueltas de América Latina. ¿Me podrías contar sobre el rol de la mujer en este puntual libro, Hombres Subterráneos? Sí. Por un lado, no es un libro que se proponga cumplir con ningún tipo de paridad de género y que me haya obligado a mí a buscar, no, tengo que poner más mujeres porque vengo poniendo muchos hombres. ¿Sí? En muchos de los poemas, por ejemplo los que tienen todo este contexto originario,
Hay poemas que incluyen a las mujeres, como digo, de Micaela Bastides, y que son un homenaje además a esas luchadoras. Pero muchos están sacados de los textos de la época, que son mayoritariamente de hombres, entonces una reposición de época y de las discusiones inevitablemente nos lleva a tener más representantes masculinos. Lo que me parece a mí importante es impugnarles esa palabra, que aparezcan las mujeres para mostrar, bueno, acá sí, está ese patriarcado, ¿sí? No está bueno que así sea o que así haya sido. Y que siga siendo en muchos sentidos. Pero me parece que el rol de las mujeres es, con respecto a las mujeres, en mi caso es poder darles la palabra para que denuncien esa injusticia, esa opresión de género que han sufrido y siguen sufriendo históricamente, pero sin caer en una solución fácil que convierta la historia en algo que no fue. Bien, bien. Bueno, un capítulo central del libro lo ocupa, como bien lo notó el poeta Daniel Friedenberg, la reconstrucción de las cartas de Cafulcurá, que es muy lindo contarles a las personas que respetaste absolutamente la grafía y el idioma español y la escritura de la época. Eso fue muy lindo, y tu tarea de escansión, de cortar los versos para disponer esas cartas, porque son cartas a Sarmiento, a Mitre, a Urquiza, etcétera, muy polémicas, porque puede ver todo ese teje y maneje del poder en la Argentina a lo largo de la historia, y es muy lindo ese trabajo, y es muy lindo también contarles a nuestros oyentes que, bueno, la crítica de alguna manera vio en esa operación tuya una operación semejante a las de Leónidas Lamborghini, cuando de repente toma el himno nacional argentino en Seol, su bellísimo poema, y los reescribe con plus de pequeños agregados líricos. Es muy bello esto y controvertido, pero ya creo que a este punto no, porque de la apropiación como una operación posmoderna, ¿no? Tomar textos que circulan como documentos históricos, una vez más acá la cuestión documental, histórica, de rastreo, para volverlos y absorberlos desde la poesía y encontrar todo el sustrato poético que hay en ese material histórico. Sí, bueno, exactamente. El primer punto de partida, no solamente en el material histórico, sino en el literario, que son textos de prosa. Pero me refería puntualmente a estas cartas que fueron recopiladas por Omar Lobos. Por Omar Lobos en un libro fantástico que se llama Correspondencia de Calfucurá, un trabajo muy minucioso donde él no solo cuenta todos los documentos de las cartas de Calfucurá, sino las cartas de la época, toda la correspondencia de la gente que le escribía a Calfucurá, y reproduce en el libro la grafía de los lenguaraces, porque Calfucurá no escribía, le dictaba a alguien, y eso se nota en las diferentes convenciones o errores ortográficos de una carta a otra, que ya es otra persona la que le transcribe. Y están escritas un poco como habla, con abreviaciones, con errores de ortografía, etcétera, que yo respeté literalmente. Y casi diría que toda la carta, los fragmentos de carta que cito están respetados literalmente, y el efecto poético está dado por el ritmo, por la escansión. Pero hay un sustrato poético, como vos bien decís, me encantó esa palabra, que es general a todos los textos. Todo el libro, en realidad, los 35 poemas del libro, son poemas basados en textos anteriores de prosa, algunos ensayísticos, el libro sobre los agujeros negros de Hawkins,
o el ensayo sobre la transgresión de Foucault, o el malestar en la cultura de Freud, todos terminan siendo un poema donde habla Foucault, donde habla Freud, donde habla Hawkins. Y en todos los casos, en los casos de la prosa literaria también, he buscado rescatar un núcleo poético, darle forma poética. Y en esa condensación, nuevamente, sí, subvertir y decir. Con respecto a lo de Calfucurá y la grafía y la ortografía y el hablar mal que está reproducido, ¿no? Digo, hago el gesto entre comillas con los dedos para los que lo pueden ver. Tiene un contrapunto también, porque uno de los textos con los que dialogan estas cartas de Calfucurá es el Facundo de Sarmiento, que condenso también en un poema, y para el que respeto la grafía original del Facundo, que era la ortografía que se utilizaba en la época, que era la misma que se utilizaba en Chile. El Facundo es de la década del 40, que implicaba una simplificación del alfabeto. Después se dejó de usar, pero la primera edición del Facundo está escrita sin Y, sin H, solamente con una S, con la C funciona solamente con el sonido K, etc. Sí. Entonces, hay como un extrañamiento en los dos poemas, desde el erudito Sarmiento, que también escribe sin H, y Calfucurá, que obviamente el último problema que podía tener era preocuparse por si la palabra iba con H o sin H. Así es. Y bueno, a propósito de las cartas, puntualmente de Calfucurá, yo pensaba en esto de Deleuze y Guattari, lo que ellos planteaban en Kafka por una literatura menor, y el trabajo de la minoración del lenguaje, esa torsión del lenguaje para crear y generar afectos en el lector. Y no sé a ustedes, señores, qué les pasará, pero cuando llega a mi poder un texto escrito por alguien, arrebatado por la emoción o la desesperación, y ese texto tiene errores de ortografía, créanme que a mí se me parte el corazón en 1000 pedazos y esa persona ya está dentro de mi ser. Porque ese error, entre comillas, ortográfico, esa palabra mal escrita, esa B corta donde tendría que haber habido una B larga, por ejemplo, o viceversa, creo que produce una aproximación absoluta de lo humano hacia lo humano. Entonces, creo que nos pasa, a mí me pasó con las cartas de él, sentir, estoy de este lado estoy yo. Y cuando escribí, porque bueno, a mí, yo escribí el prólogo de Hombres Subterráneos, al tiempo que Jorge Hermeyer escribió el prólogo de Yo Animal, hablaba en mi prólogo de un libro que estaba hacinado de minorías, porque así lo sentí. Minorías que iban desde lo que ya mencionaste, las comunidades indígenas, como también los discursos menores que, a Dios gracias o por suerte, están empezando a ocupar lugares predominantes, como el discurso de las mujeres, la voz de las mujeres. Entonces, me encanta pensar estos libros como libros, como un libro profundo con gradas, como las gradas del infierno dantesco, en donde uno va hasta lo hondo, ¿no? Va hasta lo hondo, pero puede escalar a la superficie, y la superficie es la capa visible de la subterraneidad. Bueno, Eugenio, a mí no me quedan más palabras que las de gratitud por estos dos libros. Quiero invitar a nuestros oyentes, amigos, amigas, a que se aproximen a la obra de Eugenio. Es vasta, es inconmensurable en todos los sentidos, cuantitativos y cualitativamente hablando, y que pronto puedan tener en sus manos
una obra que es verdaderamente hermosa, que estoy segura pronto verá la luz, tu novela Lembu. Me gustaría mucho, Eugenio, que te despidas de nuestros amigos con algunas palabras, no sé qué quieras decirles, que ellos, no sé, tal vez, no sé, lo que quieras. No, yo, bueno, no, antes que nada quiero agradecerte a vos. Quiero agradecerte a vos por esta entrevista, por esta oportunidad de expresar, no sé, una cocina y un pensamiento que está atrás de mi literatura, que lo atraviesa, que creo que en estas dos obras aparecen rasgos comunes de todo lo que escribo. Valen bien como ejemplo de una orientación. Y decirle a la gente, ustedes son los dueños de los libros, ¿sí? A mí, la verdad que yo cuando escribo un libro, no estoy muy preocupado porque el texto se interprete como yo lo interpreté cuando lo estaba escribiendo, o según las intenciones que tenía al pensar en escribirlo, que obviamente pueden haberse modificado en el acto mismo de la escritura. Yo les pido que utilicen lo más precioso que tenemos, y que es la libertad, y tengan la libertad de leer lo que quieran en las cosas que escribo, que por eso no soy didacta, y discutirlas si les gusta, si no les gusta, cerrarlas, abrirlas. Mi deseo, mi aspiración para las cosas que escribo es que, bueno, que permitan seguir pensando, que produzcan una emoción que se conjugue con el pensamiento. Yo amo la literatura que conjuga estos dos aspectos, emoción y pensamiento. Entonces les deseo una fecunda conjunción en estas dos cosas cuando me lean a mí y cuando lean lo que lean, ¿no? Con la libertad de ser ustedes los jueces del libro que están leyendo, no importa quién lo escribió. Muchas gracias. Así pasó Eugenio López Arriazu para quedarse. Pero algo en mí despierta cada vez que tengo sed. Lavé mis pies en agua tibia y un jilguero hermoso se lavaba sobre el filo en una rama de ciprés. Arte, sangre, amarte, cuidarte, besarte bien.
volver, dar un paseo en febrero. Pero las máquinas crearon una torre de cemento y piel. Arte